Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabe son nuestros analistas de la coalición Paz para la Niñez. La doctora Elsa Cardala se estará sentando con nosotros aquí a la mesa. Y en el último segmento, el senador del Partido Popular Democrático, potencial candidato a la gobernación y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, estará con nosotros a partir de las 9:35 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, y hoy es miércoles. Miércoles que para ella sabe a viernes. Marilu Guzmán se sienta a la mesa café en mano y junto a ella todos analizamos los temas para hoy, 17 de mayo del 2023, son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre el voto adelantado, en particular en lo que respecta el Código Electoral, las enmiendas que se están haciendo al Código Electoral y la posición que aparenta estar asumiendo ciertos sectores al interior del Partido Popular Democrático acerca de esa particularidad. Yo sé que hay muchos problemas con el Código Electoral, sé que hay muchas enmiendas que se trabajaron en el Senado que no necesariamente se discutieron con Connie Varela, que es quien ha estado llevando la voz cantante en la Cámara, presidiendo la comisión que está evaluando los cambios al Código Electoral, pero en particular hay un elemento que introdujo el Código Electoral y que se puso en práctica en el año 2020 en las elecciones generales, que es el voto adelantado. Y les voy a adelantar, valga la redundancia, les voy a adelantar que yo estoy a favor del voto adelantado y por mí yo no establecería ningún tipo de requisito para el voto adelantado, sino que el que quiera votar por adelantado, que lo haga. Y así se elimina el problema que estaba señalando el gran amigo Gerardo Toñito Cruz aquí por la mañana, en Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel, sobre un problema en cuanto a calificar los electores que serían elegibles para el voto adelantado y el tiempo que tendría la Comisión Estatal de Elecciones para efectivamente validar la elegibilidad de esos electores. Bueno, pues si eliminamos los criterios de elegibilidad y le permitimos a cualquiera votar por adelantado, resuelto el problema. Y yo no veo por qué no podríamos hacer eso. Voy a hacer ese análisis en breve. Quiero tocar también una manifestación que se está planteando en contra de las escuelas charter y un asunto que ha levantado la unión, una de las uniones que representan a los maestros respecto a posibles casos de corrupción que han habido con escuelas charter en Estados Unidos y un intento por, me parece a mí, mancillar la reputación de unas entidades que en Puerto Rico son principalmente, o creo que en su totalidad, entidades sin fines de lucro, como por ejemplo Boys and Girls Club, Caras con Causa en Cataño, y otras que están haciendo un trabajo muy efectivo de revitalizar unas escuelas que estaban esencialmente en los niveles más bajos en cuanto a aprovechamiento académico según las pruebas que utiliza el propio Departamento de Educación para validar el comportamiento académico de los estudiantes que asisten a esas escuelas. Voy a estar tocando ese tema también. Pero primero quería simplemente llamarles la atención a una columna que me publica hoy el periódico El Nuevo Día en la sección de opinión, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Está en la edición impresa del periódico, también está en la edición electrónica desde ayer en la tarde. Y llamo la atención a la columna, no solamente porque la escribí yo y pues
Si me están escuchando, pues quizás le interese también leer lo que tengo que decir acerca de estos temas. Pero quiero traer el tema a discusión acerca de la inteligencia artificial. Creo que no lo hemos discutido aquí en el programa, ustedes y yo. Y como muchos de ustedes sabrán, desde finales del año pasado sale a la luz pública una herramienta de inteligencia artificial que se llama ChatGPT. ChatGPT. Si no han escuchado de eso, créanme que si le preguntan a sus hijos, sus nietos, cualquier persona de menos de probablemente 40, 50 años, le va a poder hablar un poco acerca de esa herramienta. Y si no lo ha escuchado ahora, créame que lo va a estar escuchando en el próximo año o los próximos años. Esta herramienta lo que hace es que los programadores de esta herramienta han utilizado casi la totalidad de la creación literaria humana y la han alimentado a un programa que está diseñado para aprender de ese texto, de todo ese texto que ha generado la humanidad, las obras de Shakespeare, las obras de Cervantes, todo lo que hemos escrito, todas las barbaridades que hemos escrito en las redes sociales y en el internet, todo eso. Las obras de Vargas Llosa, las obras de Flannery O'Connor, todo eso se alimentó a un sistema que se conoce como un Large Language Model, un modelo grande de lenguaje. Y lo que hace ese modelo es aprender que luego de utilizar cierta palabra, la probabilidad de que la próxima palabra sea X es muy alta y por tanto, de esa forma aprende, a base de un modelo probabilístico, aprende a también generar contenido. O sea, no solamente es una herramienta que puede, si usted le dice, dime qué dice el capítulo 1 del Quijote, es una herramienta que usted le podría decir, escríbeme en el estilo de Quijote una disertación acerca de los árboles y cómo cuidarlos. Y el sistema puede hacer eso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, se le ha alimentado todo este conocimiento de texto humano al sistema y entonces puede generar, en teoría, hay quienes pensamos que lo que hace es remezclar, una especie de remix del contenido que ya ha generado la humanidad. Hay otros que plantean que es una generación de contenido nuevo utilizando ese modelo probabilístico para crear algo distinto, crear algo nuevo. Esto ha sido toda all the rage, como dirían nuestros hermanos norteamericanos, all the rage en la prensa estadounidense y en la prensa global. Y hay muchos acercamientos al efecto que esto va a tener. Hay personas que plantean que esto va a terminar con muchos empleos de cuello blanco. Cosas como el análisis de documentos legales, por ejemplo, para un litigio. Este sistema lo puede hacer muy bien y puede identificar patrones en esos documentos. Y eso implicaría que en un bufete que utilice esta tecnología para analizar esos documentos, ese bufete no va a tener que contratar abogados recién graduados para hacer ese tipo de trabajo más mecánico que ahora una máquina lo va a poder hacer. Y esa es una de las principales preocupaciones, que todo este adelanto en cuanto a inteligencia artificial va a implicar la pérdida de muchos empleos. Pero hay otra preocupación y es la que yo traigo en la columna de hoy, que es estos sistemas hacen tanto más fácil el generar contenido sobre cosas que podrían ser falsas. Recordemos que gran parte de lo que se ha utilizado para alimentar estos modelos de lenguaje es lo que está en el Internet. Y el Internet está lleno de falsedades, de medias verdades, de teorías de conspiración, de discursos de odio. Así que hay mucha gente que está utilizando estas herramientas y creyéndose que lo que dice el sistema es perfectamente correcto. Y por supuesto, habría que validar lo que dice. Pero para los creadores de contenido que no les importa la verdad o incluso que quieren promover falsedades, estos sistemas le van a permitir generar gran cantidad de contenido falso e inundar las redes sociales, los medios noticiosos con una falsificación de la realidad. Muchos de ustedes quizás vieron una foto que circuló
hace unas semanas del Papa Francisco vistiendo un elegante, moderno abrigo blanco. Y parecía una pieza de ropa bastante cara. Bueno, esa foto, si usted la vio, y quizás no se ha enterado todavía, esa foto es falsa. Esa foto la creó uno de estos sistemas de inteligencia artificial que en lugar de habérsele alimentado texto, se le alimentó toda la creación fotográfica de la humanidad. Y a base de toda esa creación fotográfica de la humanidad puede generar, remezclar otros contenidos y generar fotos que parecen reales. Y si usted vio esa foto del Papa con aquel abrigo blanco, usted habría creído que efectivamente el Papa había ido a la tienda de Prada más cercana y se había comprado ese abrigo. Pero no, era una creación, era un bulo. Entonces, mi planteamiento es que todos, ustedes, yo, todos, tenemos que prepararnos para un mundo en el que incluso lo que usted vea no necesariamente va a ser una realidad. Y claro, eso ya lo hemos visto a través de Hollywood, ¿verdad? Hay películas, Jurassic Park, que se refieren a un parque donde se han vuelto a traer a la vida, a la realidad, los dinosaurios, ¿verdad? Pero claro, para hacer eso, los creadores de esa película tuvieron que invertir millones y millones y millones de dólares. Ahora cualquier persona va a tener tan cerca como su teléfono inteligente herramientas que le van a permitir crear fotografías falsas, videos falsos, audios falsos. Ya hay casos donde inescrupulosos han creado una recreación de la voz de una persona, llaman a la mamá o al papá de esa persona y la persona le está diciendo y escuchan la voz de su hijo decirle: mami, estoy en tal lugar, me han secuestrado, necesito que deposites $1,000 en tal cuenta de banco. Y resulta que eso era un sistema de inteligencia artificial que utiliza la voz de una persona que tiene una muestra de esa voz y a partir de esa muestra puede generar una recreación extremadamente convincente de la voz de esa persona. Personas como yo, personas como todos los que somos talentos en esta estación, estaremos particularmente en peligro porque hay horas y horas y horas, días, probablemente semanas de contenido nuestro en el Internet. Y todo ese contenido se puede utilizar para generar recreaciones de nuestras voces muy convincentes. Pero no hace falta, la verdad es, no hace falta tantas horas de contenido. Con 5, 10 minutos de contenido que se le grabe a cualquier persona, un sistema de inteligencia artificial puede recrear esa voz. Así que todo lo que les estoy planteando y la razón por la cual les traigo este tema es porque estamos entrando en una nueva era con esto de la inteligencia artificial y vamos a tener que ser mucho más suspicaces con todo lo que veamos, con las imágenes. Y claro, eso también va a requerir de un esfuerzo por parte de los medios, y es mi planteamiento en esta columna de hoy, de los medios de robustecer su credibilidad. Yo creo que la oportunidad para los medios de comunicación va a estar precisamente en convertirse en referentes de credibilidad en un mundo donde muchas personas van a tener que acudir a algún lugar imparcial y con credibilidad para establecer si lo que están viendo es cierto o no. Los ganadores en este nuevo mundo mediático van a ser precisamente esos medios, me parece a mí, que puedan establecerse como referentes de credibilidad para discernir y distinguir entre lo falso y lo real. Y eso va a requerir no solamente de herramientas de inteligencia artificial, sino que va a requerir de comunicadores comprometidos con la verdad, periodistas. Y de ahí que mi exhortación a todos los medios del país es que evaluemos la importancia precisamente de la intervención humana, de la intervención seria, de la intervención científica, de la intervención periodística de compañeros como Julio Rivera Saniel, Mili Méndez, Damaris Suárez y otros, Huidalis Rivera, que trabajan en esta estación, que son periodistas comprometidos con la verdad, y la importancia que personas como esas van a tener en el futuro de una sociedad que aspira a no ser gobernada únicamente por las falsedades, los mitos y las teorías de conspiración. Esa es mi opinión. La tienen ahí. Está en el periódico El Nuevo Día, página contraria a la editorial de hoy. Vamos a hablar un poco sobre las escuelas charter. Es que ayer
una de las uniones que representan a los maestros del Departamento de Educación Pública hizo una conferencia de prensa e hizo unas alegaciones que tengo que decir son increíblemente irresponsables. La Federación de Maestros convoca a una marcha. Esta marcha va a ser en contra de las escuelas charter, que en Puerto Rico se llaman escuelas alianzas. Y dice, las escuelas charter, estoy citando aquí a la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez. Las escuelas charter, también conocidas por esta administración como las escuelas alianza, vienen a desangrar los fondos públicos que deben ir destinados a fortalecer la educación pública para sufragar entidades privadas educativas. Agregó que las escuelas charter son sinónimo de corrupción y aseguró que así quedó demostrado con el caso de la compañía South Bronx Charter School, cuyo contrato tuvo que cancelar educación el año pasado al comprobarse que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversar fondos en Nueva York. Bueno, vamos a analizar esto. Están sacando a pasear una escuela donde hubo un caso de corrupción con una persona que malversó fondos. Eso está muy bien, es bueno que se sepa la verdad. Ahora, yo creo que hay que tener mucho cuidado con utilizar una misma brocha para pintar todas las escuelas charter. Como creo que también habría que tener mucho cuidado con utilizar una misma brocha para pintar a todas las uniones de maestros. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque es que las uniones de maestros, si vamos a hablar de eso, ¿verdad? Si vamos a hablar de un caso de corrupción en Nueva York y decir que eso entonces implica que todas las escuelas charter son corruptas, pues hablemos del caso de la presidenta de la Unión de Maestros de Washington, D.C., Barbara Bullock, que fue convicta en el año 2004 a 9 años de cárcel por robarse millones de dólares en las cuotas de los maestros de esa jurisdicción para comprarse abrigos caros, joyas y ropa de diseñador. Y así por el estilo, si ustedes buscan casos de corrupción en uniones de maestros en Estados Unidos y en el resto del mundo, van a encontrar muchísimos casos. Y no por eso, diría yo, ¿verdad? Estoy diciendo, no estoy haciendo la comparación, estoy simplemente diciendo que no por eso haría yo el argumento de que todas las uniones de maestros o todas las uniones de servidores públicos son entidades corruptas. Hay algunas que son corruptas, por supuesto, como hay políticos corruptos, como hay empresas corruptas, como hay ejecutivos de empresas con fines de lucro corruptos, pero no utilizaría un caso para entonces con una misma brocha pintar todas las entidades, todas las uniones, todas las escuelas charter, etc. Y por ahí es que planteo la irresponsabilidad de este argumento que trae la Federación de Maestros de Puerto Rico. Además de que yo creo que habría que analizar los resultados que están teniendo estas escuelas. Aquí en Puerto Rico tenemos Leap Academy de Gloria Bonilla, una educadora que ha tenido unos resultados increíbles en Camden, New Jersey. Habría que ver los resultados que está teniendo una figura como Michael Fernández, dedicado a las causas importantes y buenas de este país, dedicado a la niñez puertorriqueña en Cataño a través de su organización Caras con Causa, que ahora administra una escuela pública en ese municipio. Una de las escuelas públicas que estaba en lo más bajo de los escalafones en cuanto a aprovechamiento académico según las pruebas de aprovechamiento que realiza el departamento. Habría que ver lo que está haciendo Boys and Girls Club con la escuela Vimenti allí en Ramos Antonini, en el residencial público. Yo he estado allí. Y habría que ver la satisfacción de los padres y los estudiantes con la calidad de la educación que se les está prestando ahí. Entonces, el continuamente oponernos a todo lo que implique cambio, porque lo que estamos haciendo es defendiendo nuestra finca, que es el problema aquí. Aquí hemos perdido de vista un propósito colectivo. Entonces, cada cual, desde el sector privado, pero también desde las uniones, cada cual lo que está haciendo es defendiendo su finca. Y la Federación de Maestros lo que quiere es que únicamente tengan ellos el monopolio sobre el sistema de educación en Puerto Rico. Y lamentablemente ese monopolio lo que ha hecho es costarnos generaciones tras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas que simple y sencillamente no están listos y aptos para integrarse a la economía globalizada que tenemos en este momento. Y si lo conecto con el tema de inteligencia artificial, ni hablar.
Con ese reto que va a representar la inteligencia artificial, los futuros puertorriqueños y puertorriqueñas van a tener que tener mejores destrezas, todavía mejores, para competir frente ahora a unos sistemas que no descansan, que pueden estar operando las 24 horas del día, que piensan de manera mucho más rápida que un ser humano. Pues para eso hay que prepararse también. Y lamentablemente nuestro sistema de educación no ha estado preparando siquiera para el mundo actual, ni hablar del mundo del futuro, a nuestros estudiantes. Y en ese sentido yo creo que simple y sencillamente oponerse, porque es que yo quiero seguir controlando los contratos, los convenios, las cuotas, yo creo que eso es hacerle un flaco servicio al país, al interés colectivo del país. No es decir que eliminemos las uniones en el Departamento de Educación, aunque yo soy de la opinión que debemos eliminar el Departamento de Educación. Que las escuelas deberían ser regidas por directores efectivos a nivel municipal, a nivel local. Pero en esas escuelas podría haber contratos, por supuesto, convenios colectivos con las uniones de maestros. ¿Por qué no? Pero creo que también debemos analizar otros modelos, igual que se ha intentado el modelo Montessori, pues que también intentemos este modelo de escuelas alianzas que me parece a mí en Puerto Rico está dando resultados. Los estamos viendo. Y simple y sencillamente oponernos porque no nos gusta, porque queremos defender nuestra finquita. De nuevo, es decir que entonces estamos contestes con el status quo. Y francamente el status quo en este momento para la mayoría de los estudiantes del sistema de educación pública es totalmente insatisfactorio. Y el Departamento de Educación y el gobierno tiene que servirle a la gente, a la ciudadanía. No puede convertirse simplemente en un sistema que autoperpetúa las mismas estructuras. No, tiene que entenderse como un sistema cuya función no es ser agencia de trabajo, no, es ser agencia que le provea el pan de la enseñanza a nuestras futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilu, el tema de esta protesta que están convocando algunos maestros, la Federación de Maestros, en contra de las escuelas alianza en Puerto Rico. Pues mira, yo te voy a confesar que yo no he estudiado el tema con profundidad. Quería discutirlo a partir de las 9 con el profesor Bernabe, que estuvo en la conferencia de prensa, estuvo también la senadora María de Lourdes Santiago. Mi preocupación con las escuelas charter, más allá del asunto de lo de la corrupción, que tú pudieras decir que es un caso aislado, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento en profundidad de ese asunto. A mí lo que me preocupa es la paulatina privatización del sistema de educación pública y que se estén destinando recursos públicos a entidades privadas independientemente de que sean sin fines de lucro, porque una entidad sin fines de lucro no garantiza realmente que se va a operar con total transparencia, que se van a administrar bien los fondos, que van a estar bien educados y atendidos los niños, independientemente de que haya instituciones sin fines de lucro que así lo hacen. Yo creo que... Lo mismo podría decirse a la inversa también, ¿no? El que sea público no garantiza nada de eso. Por supuesto que no. Y aquí en Puerto Rico, desafortunadamente, no hay duda de que nosotros hemos tenido gobiernos que se han turnado en el poder, que no tienen ningún compromiso con el servicio público, han dado paso a la mediocridad, han dado paso a que desmerezcan los servicios de calidad sobre servicios esenciales, perdonando la redundancia, a los que tiene derecho la población, para después justificar que hay que privatizarlo. Eso ha pasado con 1000 cosas en este país y eso pues puede ser una preocupación genuina de los maestros, que esto se vaya paulatinamente privatizando. Los maestros, independientemente de que estén en el sistema público y pertenezcan a cualquier organización magisterial, tienen el perfecto derecho a expresar su inconformidad con esa situación y la
protección que ellos quieren darle al sistema público de enseñanza, porque no hay duda de que estos maestros que han estado históricamente mal pagados, si no llegan a tirarse a la calle en el verano del año pasado, posiblemente no hubieran visto un aumento por no sé cuántos años más, quieren proteger el sistema público de enseñanza, y yo particularmente creo que eso es un servicio esencial que el Estado está obligado a dar y que está obligado a darlo con excelencia. Lamentablemente ha venido a menos. El Departamento de Educación es como el botín de los partidos tradicionales, pero muy particularmente del PNP, y nosotros tenemos en Puerto Rico la desastrosa distinción, la bochornosa distinción de que ha habido 2 secretarios de Educación arrestados por corrupción, que han malbaratado fondos y que tristemente en las ejecutorias de Rafael Román y posteriormente de Julia Kelleher, más bien en las ejecutorias de Julia Kelleher comenzaron a cerrarse escuelas indiscriminadamente, muchas escuelas que estaban bien habilitadas, muchas escuelas que eran el alma de las comunidades, muchas escuelas cuyo cierre se dio sin haber consultado con las comunidades, muchas escuelas que se han convertido en estorbos públicos, y con relación a esos estorbos públicos el gobierno no hace absolutamente nada. Yo creo que ahí deberían estar las prioridades del gobierno, en volver a reabrir esos espacios, ¿verdad? En ver qué se puede hacer con esos espacios y con el presupuesto que tiene la agencia que más presupuesto tiene en Puerto Rico. Yo soy una defensora a ultranza del sistema público de enseñanza, y pienso que el sistema privado de enseñanza viene precisamente o surge precisamente porque el sistema público es laico. Yo, ¿verdad?, respeto el derecho que tienen las personas a tener una educación con credos religiosos si así lo desean, pero me parece que muchas escuelas privadas han venido a suplir ese deterioro en el servicio del sistema público que nunca debió haber ocurrido, ¿verdad? Es lo mismo que las carreteras, por ejemplo. Las carreteras las dejan deteriorarse, las dejan fastidiarse, y entonces justifican el entregárselas a Metropista. Ave María, Metropistas como tiene esos expresos. Tú ves que la privatización es buena. Es todo un asunto por diseño, y yo no estoy diciendo que Boys and Girls Club no esté haciendo un buen trabajo, que LEAP de la señora Bonilla no esté haciendo un buen trabajo. Mi preocupación es que esto se convierta realmente en la norma, y que poco a poco se empiece a privatizar el sistema de educación pública. ¿Por qué el profesor, el secretario de Educación no considera seguir extendiendo el sistema de las escuelas Montessori? Que eso sí ha demostrado. ¿Se ha hecho también? Por eso, pues eso hay que hacerlo, y eso está dentro del sistema público de enseñanza, porque nuestra escuela está trabajando con ese sistema, y hay incluso una dependencia dentro del Departamento de Educación para trabajar con las escuelas Montessori, que han demostrado ser exitosísimas. Yo creo que ahí debe estar Y hubo oposición también a las Montessori. O sea, cada cambio, sí lo hubo, claro que bueno, sí. No sé. Habla con Ana María García. Ella te va a decir que hubo oposición y que ella tuvo que luchar y ha tenido que luchar. Pero oposición del Estado. De parte de los maestros, de parte del Estado. Porque los cambios, eso es natural. Sí, el ser humano tiende a ser conservador. La humanidad tiende a ser conservadora. Le preocupan los cambios, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer algo distinto, porque el problema que yo tengo es, decimos, la norma va a ser, ¿ok? Pero cuando uno se opone al cambio, uno tiene que entonces estar dispuesto a defender lo que tenemos hoy. Uh-huh. Y lo que tenemos hoy es indefendible. No, es que no se defiende lo que tenemos hoy. Nosotros defendemos un sistema público de enseñanza de calidad accesible, ¿verdad?, para nuestros niños. ¿Pero y cómo se logra eso? Bueno, poniendo las prioridades donde hay que tenerlas, dándole a los maestros y a las escuelas los recursos que necesitan. Tú necesitas maestros bien pagados, tú necesitas maestros que tengan buenos recursos, tú necesitas escuchar sus reclamos con relación a las pruebas de aprovechamiento. Hay muchas inquietudes que tienen los maestros, y yo creo que no debe haber este cisma entre lo que es
la gerencia del Departamento de Educación y lo que son los componentes del sistema educativo, donde están los maestros. Hacen falta trabajadores sociales o psicólogos en las escuelas, hacen falta recursos, hace falta que haya maestros suplentes. Hay un montón de cosas que hay que hacer para fortalecer el sistema de educación público y no se resuelve con la cuestión de las escuelas charter. Yo no creo, ¿verdad?, contrario a lo que tú expresaste, que estos maestros estén defendiendo ninguna finquita. Yo soy una persona que favorezco también las uniones. Yo presidí la Unión de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, la segunda unión que agrupó abogados en este país, y la unión nos permitió a nosotros negociar nuestro convenio colectivo y sacárselo de las manos a una junta de directores que operaba totalmente de manera arbitraria, que no nos aumentaba los salarios, que nos trasladaba de las oficinas, que nos mantenía en unas condiciones de empleo y salario. Nosotros que éramos abogados que entendíamos que eran hasta ofensivas en muchas ocasiones, y cuando nos organizamos, eso nos permitió unirnos para enfrentarnos a un patrono que era abusador, a un patrono que era arbitrario, y con esa unidad nosotros pudimos lograr para nosotros como abogados unas mejores condiciones de empleo y salario, y posteriormente lo hicieron las secretarias, y ese es la médula de la organización sindical. Y claro está, nosotros tenemos que pagar cuotas porque tú tienes una oficina, porque tú tienes un personal que hay que pagarlo. No es porque yo me lo quiero echar en el bolsillo para irme a Marshalls a comprar. Pero que quede claro, yo no estoy en contra de las uniones, o sea, yo creo en el modelo sindical. Ahora, creo también en que la retórica tiene que uno cuidarse de no ser demagógico. Entonces decir, no, que si hay una escuela charter en el Bronx, en Nueva York, que hubo corrupción. Bueno, pues cuidado, porque esa misma herramienta también retórica se puede utilizar en contra de las uniones, porque han habido muchos casos también de uniones corruptas. Yo no lo haría, pero pues lo están haciendo en contra de las escuelas charter, y aquí hay una gente muy dedicada. De nuevo, yo pienso en la gente de Boys and Girls, yo pienso en la gente de Caras con Causa, Michael Fernández. Caramba, yo creo que tratar de pintar a toda esa gente con una misma brocha es irresponsable. Pero bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Quiero hablar contigo, Marilu, sobre el código electoral. Yo creo que tú y yo coincidimos en esta. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, esta mañana Julio Rivera Saniel entrevistó a Gerardo Toñito Cruz y se estaba hablando de las enmiendas al código electoral. Y él se enfocó mucho en el tema del voto adelantado. Y ahí yo tengo que decir que yo pues difiero de Toñito. Yo creo que yo expandiría el voto adelantado. Yo eliminaría cualquier tipo de criterio. Yo dejaría que cualquiera que quiera votar adelantado. Adelantado no es lo mismo que voto ausente. Voto adelantado es que usted, si no puede ir a votar el día de las elecciones o no quiere ir a votar el día de las elecciones o quiere asegurarse de votar porque se preocupa de que va a haber mucha fila el día de las elecciones. Y perdóname, ¿cuáles son las reservas de Toñito Cruz? Porque no lo escuché. Él plantea que el requisito que se va a imponer ahora de que sea más de 60 años para el voto adelantado, que eso va a requerir que pueda la Comisión Estatal de Elecciones calificar esos electores, verificar que efectivamente tienen más de 60 años, etcétera, que son elegibles para el voto adelantado. Y que entonces eso, en un espacio de 90 días que se le daría a la comisión, porque hasta antes de 90 días tendría el elector para solicitar el voto adelantado, que entonces eso aumenta la carga burocrática, el trabajo que va a tener que hacer la comisión. Lo cual es cierto. Entonces yo planteo, bueno, pero ¿por qué tiene que haber un proceso de solicitud? En muchos estados, yo creo que en la mayoría de los estados, en Estados Unidos uno puede votar adelantado. En Florida, yo en el 2016 fui como observador de la campaña de Hillary Clinton al condado de Orange y el condado de Osceola en Florida Central, durante la época de voto adelantado, que son 2 semanas, que hay unos puntos abiertos en cada condado. No son todos los que van a estar abiertos el día de las elecciones, pero le permiten a cualquier persona que ese día no vaya a estar, que ese día tenga que trabajar. Claro, allí hay una diferencia, ¿verdad?, de que el día de las elecciones no es un día feriado. Pero igual aquí en Puerto Rico hay personas en los hoteles que trabajan el día de las elecciones. O sea, es un día feriado para la vasta mayoría de nosotros, pero no para todo el mundo. Y en Estados Unidos el tema del voto adelantado se ha visto como una medida progresista. Son los demócratas
y los sectores más progresistas los que buscan ampliar el derecho al voto para darle más facilidad a la gente para votar. Si Victoria Ciudadana, por ejemplo, Victoria Ciudadana debería abogar porque todo el mundo pueda tener el voto adelantado, porque evidentemente Victoria Ciudadana tiene más apoyo entre el sector joven y tú no quieres dejar que los electores jóvenes lleguen el día de las elecciones y vean una fila como la que había en Perpetuo en noviembre del 2020, que yo la vi. Yo había votado adelantado porque estaba en los medios. Pero ese día había una fila que le daba la vuelta a la manzana de la Academia del Perpetuo Socorro. Sí. Entonces, pues tú quieres facilitarle a la gente el voto y no veo por qué eso es tan difícil, ¿no? Y entonces lo otro que quería plantear, Juan Dalmau también, entrevistado por Julio Rivera Saniel, plantea que van a estar hoy radicando una demanda, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, para retar la prohibición a las candidaturas coaligadas. Mira, yo no tengo en principio objeción al voto adelantado. Yo abogo por la pulcritud del proceso electoral, por la democracia del proceso electoral, que la democracia es una palabra que se manosea mucho, ¿verdad? Y cuando venimos a ver es todo menos democrático, es todo menos transparente, es todo menos pulcro. Siempre se busca cómo yo voy a hacer la trampa para, de nuevo, arrimar la brasa a mi sardina. Y pienso, escuchando lo que tú comentas sobre lo que decía Gerardo Cruz, que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que tener los recursos para viabilizar ese voto adelantado. De todas maneras, los tiene, lo desconozco. Yo creo que si esa es su principal preocupación, pues tiene un punto, ¿verdad? Porque tú sabes que aquí todo es cuestión de no tenemos recursos. Sin embargo, tú ves cómo se despilfarran en muchísimas otras cosas, pero para lo que realmente pudiera representar ser democrático y reconocerle mayores derechos a la gente, pues para eso, ¿verdad? El gobierno tiende a ser mucho más mezquino. Pero si se garantizara la pulcritud del proceso, realmente yo no tengo mayores problemas en cuanto a eso, porque sí me parece que eso que tú mencionas de las largas filas puede desalentar a muchas personas a que vayan a votar, y a nosotros nos hace falta, ¿verdad? Los que queremos un cambio verdadero en lo que está pasando, nos hace falta que la gente vaya a votar, que por favor no siga minimizando el poder que tiene en el voto, que eso usted lo ve como una cosa muy sencilla de ir un momentito allí y poner una cruz o varias cruces. Es mucho más importante que eso, porque usted está tomando una decisión sobre las personas que van a dirigir los destinos del país, ¿verdad? Independientemente de que en este momento, pues, esa facultad esté maniatada, está coartada por la injerencia en nuestro país de la Junta de Control Fiscal, pero nosotros tenemos ese voto que usted pueda ejercer para buscar hacer un cambio, nos puede ayudar a trabajar incluso hasta con ese tipo de cosas que hoy vemos, ¿verdad?, que son tan abrumadoras como es la injerencia de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que todo lo que propenda a que la gente ejerza su derecho al voto se debe promover. Con más facilidad. Con más facilidad, ¿seguro? Claro. Habría que ver, como te comenté ahorita, si la Comisión Estatal de Elecciones tiene los recursos para hacerlo, y si lo quiere hacer, ¿verdad? Que eso esté establecido, estructurado de una manera que se garantice la pulcritud del proceso. Yo creo que reanalizar cómo, o sea, la manera en que se está analizando el problema hay que cambiarla, ¿verdad? Se está analizando desde el punto de vista de si tengo que calificar a los electores, ok, pues ¿por qué hay que calificarlos? Deja que cualquiera pueda votar. Oye, podemos hacer un ensayo que en lugar de que solamente sea el día de las elecciones, ¿por qué no podemos también tener el sábado antes de las elecciones como un día de voto adelantado? Y quizá de aquí a las próximas elecciones tenemos sábado, domingo, lunes como día de voto adelantado, y el martes es el día de las elecciones. Y de pronto, con 4 días, yo te apuesto que vamos... Y tú te identificas como elector bona fide. Pero es que, oye, esto no es tan complicado. De nuevo, ya se hizo. Yo voté adelantado por ser miembro de los medios de comunicación en la elección pasada. No hubo ningún problema. O sea, ya lo hicimos con mucha gente. Que hay ciertos tipos de voto. El voto por correo, el voto ausente. Ok, con eso yo te puedo aceptar que tiene que haber un cuidado mayor. Pero abramos unos colegios en cada precinto y permitamos que cualquiera. Claro. Porque de nuevo, yo creo que esa cosa de que sea de más de 60 años,
realmente está privilegiando a los electores de los partidos tradicionales y, o sea, yo no creo en que las reglas del sistema deban escribirse de tal forma que favorezcan a un sector, aunque sea el sector mío. Yo creo que la democracia significa que todo el mundo tenga el mismo derecho a ir a votar y que gane el que gane. Sí, y ¿por qué tú escoges la gente de 60 años? No hace sentido. Ya tú estás discriminando o sugiriendo que la gente de 60 años o más tiene algún tipo de problema para hacer una fila. Mira, mi etcétera. suegro tiene más de 60, no voy a decir la edad. Mi suegro a los 60 años corrió un maratón. Mira para allá. El maratón de Nueva York conmigo. Y llegó como 2 o 3 minutos detrás de mí, que tenía 30 y pico de años, ¿ok? Así que, ¿qué me dice? Sí. ¿Quién me dice a mí que mi suegro, que corrió un maratón a los 60 años, necesita el voto adelantado porque no puede ir a las elecciones? Sí, un criterio por ahí, favor. Sí, hablando de edadismo. Hablando de edadismo. Como si una persona de 60 años fuera vulnerable en este país. O sea, digo, habrá quien sí, quien lo sea, pero no necesariamente por la edad. El hecho de tener 60 años no significa que una persona no puede ir a votar el día de las elecciones. Claro. O sea, para mí que eso debería atenderse. Sí. Pero bueno, otro tema. Las candidaturas coaligadas. Bueno, pues esa demanda, alianzas. Esa demanda va como se ha venido anunciando. Hoy pues hay una conferencia de prensa para anunciar la presentación de la demanda y se habrá de discutir, ¿verdad? Entiendo. En resumen, qué es lo que se está planteando, pero lo que hemos comentado, lo que hemos discutido en Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que es una de las personas de una de las partes que participa de ese pleito, es que estas disposiciones, la sección, perdóname, 6.1 y 7.9, discúlpame que no, de momento no sé cuáles son las disposiciones del Código Electoral que impiden que tú tengas candidaturas coaligadas, o sea que una persona pueda participar, un candidato pueda participar como candidato en más de un partido, que haya alianzas electorales, ¿verdad?, entre un partido y otro. Pues eso en resumen, obviamente siempre hemos planteado que violenta el derecho al voto, que debe ser accesible, el derecho al voto que representa el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho que tienen los partidos también a que no haya leyes que coarten precisamente el ejercicio del derecho al voto de sus miembros. Así que muchas de esas cosas entiendo que se están planteando y yo creo que no hay forma, Armando, visto objetivamente, no hay forma de que esas disposiciones se sostengan a la luz de nuestra Constitución, que como tú bien sabes, puede ser de factura más ancha que la Constitución de los Estados Unidos. Así que a tenor con lo que se establece en la Constitución de Puerto Rico y lo que ha sido la historia, porque aquí se ha permitido las candidaturas coaligadas y las alianzas hasta el 2011, cuando de la mente maquiavélica de Luis Fortuño esto se coartó. Así que vamos a ver qué pasa, pero eso viene por ahí. Mira, Maratón de Nueva York 2014. Ajá. Armando Valdés Prieto. Pueden buscar los resultados, están en línea. 5 horas, 3 minutos, 10 segundos. Eso fue es que me dio un dolor en el entrepierna terrible. Bueno, pero lo hiciste. Lo hice. 5 horas, 3 minutos, 10 segundos. Carlos Mercado, de Caguas, USA. Dice aquí, Caguas, USA. Anda. Edad, 60 años. Yo tenía 35 en ese momento. 5 horas, 6 minutos, 45 segundos. Sí, 3 minutos detrás de mí. Claro. ¿Ah? A los 60 años. Sí, claro, sí. Eso quizás habla mal de mí, ¿verdad? Yo soy un cleca y él es un campeón del Maratón de Nueva York. Yo no hubiera corrido a lo mejor ni 6 kilómetros, o sea, así que date con piedras en el pecho y tu suegro, obviamente hay que felicitarlo. Pero sí, no creo que sea un criterio, ¿verdad? Eso de a partir de los 60 años tú tienes derecho a voto adelantado, como partiendo de la premisa de que a partir de los 60 años, mira las noticias, cuando pasa algo con una persona que tiene 60 años o más, rápido dicen el sexagenario o la sexagenaria, tú sabes. Sí. Siempre me pregunto por qué. Nadie dice el cuarentón. El cuarentón. El cuarentón Armando Valdés. No, eso no pasa. Ajá. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento de hoy miércoles conversamos con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, el doctor Rafael Bernabe, y con el licenciado Rafael Anglada, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy bien. Buenos días a ambos y a Puerto Rico. Bueno, quería, ahorita tuve una conversación con Armando sobre esta conferencia de prensa que dio la Federación de Maestros, entiendo que en el día de ayer, donde están oponiéndose a que continúen proliferando lo que llaman las escuelas alianza o escuelas charter. Y quisiera, particularmente de parte del senador Bernabe, que sé que estuvo en esa conferencia de prensa, que nos arroje luz sobre cuáles son los principales planteamientos y preocupaciones que esboza la Federación de Maestros con relación a esta corriente, ¿verdad?, que está impulsando el Departamento de Educación. Sí, hay, bueno, en este proceso en particular hay dos aspectos que sería importante destacar. Empiezo por lo primero que tú señalas, que es el fenómeno de las escuelas charter. Este es un modelo que se ha desarrollado en Estados Unidos, que de lo que consta es que parte de los fondos públicos que están destinados a escuelas públicas se desvían a escuelas privadas, se les conoce como escuelas charter, que entonces entran en un contrato con el sistema público, reciben fondos públicos y desarrollan las actividades educativas con fondos públicos, pero como entidades privadas. Esas entidades privadas son por lo general, por lo menos formalmente, entidades sin fines de lucro, aunque muchas veces sus ejecutivos tienen unos sueldos altísimos, así que, ¿verdad?, lo de que sean sin fines de lucro es un poco un disfraz. Este modelo implica, como hemos visto, como he dicho, una especie de desmantelamiento del sistema de educación pública, implica una diferenciación en el sistema, porque van a haber escuelas charter con mucho dinero y muchas con menos dinero. Va a haber una diferenciación grande entre ellas. Y lo más importante es que, como se ha implantado en Estados Unidos, se ha podido estudiar los efectos de las escuelas charter. Yo escribí un artículo bastante extenso hace un tiempo en la revista electrónica 80 grados, que lo pueden consultar. Y lo que han demostrado la experiencia de las escuelas charter es que, primero, no aumentan el aprovechamiento de los estudiantes, porque muchas veces se presentan las escuelas charter como que van a proveer mejor educación que la existente. No se ha demostrado que las escuelas charter mejoren el aprovechamiento de los estudiantes, que por lo general implican un empeoramiento de la situación de los docentes, es decir, una precarización de su empleo y unas menores exigencias académicas para los maestros de estas escuelas, que muchas veces las escuelas charter enfatizan porque se les evalúa su desempeño en términos de cómo salen los estudiantes en las famosas pruebas cuantitativas, que también muchos educadores cuestionan como el mecanismo para evaluar el aprovechamiento de estudiantes y el desempeño de los maestros y de las escuelas, que se enfocan casi exclusivamente en asegurarse o tratar de asegurarse de que los estudiantes salgan bien en esos exámenes, aunque esos exámenes no necesariamente reflejen, como dije, que el aprovechamiento de los estudiantes realmente está mejorando. Ese es el modelo que quieren traer a Puerto Rico, que desde el punto de vista educativo no es aconsejable. Desde el punto de vista laboral es un golpe a los maestros y maestras, y lo que sí permite es que estas entidades privadas se lucren de lo que son fondos públicos. La consigna básica de los sindicatos y de los educadores en Estados Unidos es los fondos públicos para las escuelas públicas. No están en contra de que alguien quiera establecer una escuela privada, la establece, y los que quieran matricular a sus hijos en la escuela privada los matriculan en la escuela privada, no hay problema con eso, pero los fondos públicos deben ser para las escuelas públicas, no deben desviarse a un sistema privado. En Puerto Rico, en particular, lo que se está denunciando aquí es la construcción de unas escuelas charter en el casco de Río Piedra,
Y esto se combina con otro problema, que es, como tú sabes, el fenómeno de que en Río Piedras, como en muchas comunidades de Puerto Rico, ha habido un deterioro económico y un deterioro físico terrible durante los pasados 15 años de crisis económica. Son estructuras que están abandonadas y que están depreciadas. Y sabemos que muchos inversionistas, muchos de ellos que vienen a Puerto Rico para evitar pagar impuestos bajo la ley 20 y 22, no son ciudadanos ejemplares ni nada por el estilo, sino ciudadanos que están tratando de evitar su deber social donde sea que residen. Quieren dejar de pagar impuestos en Nueva York o en Texas o en Florida, mudarse a Puerto Rico para tampoco pagar impuestos en Puerto Rico, y están comprando muchas de estas propiedades, desplazando comunidades. Y lo que está pasando en Río Piedras en particular es eso. Hay muchísimas propiedades ya en el casco de Río Piedras que están siendo adquiridas por estas personas, y en este caso han adquirido una propiedad que está ahí en la esquina. Mucha gente la conoce como el edificio de la bandera, porque hay una bandera de Lares bien grande pintada en una de las paredes, que está en la misma, justo frente a la Yupi, está en la esquina de la avenida Gándara con la avenida Ponce de León, allí cerquita del Burger King de Río Piedra, que todo el mundo conoce, y han adquirido ese edificio y lo están remodelando para construir una escuela charter que le va a hacer la competencia, básicamente la escuela Ramón Vilamayo, que está allí al ladito, y el diseño evidentemente es desviar fondos hacia esa escuela privada, que los estudiantes de la Vilamayo emigren a esta escuela privada, que la escuela Vilamayo se seguirá abandonando para que esta otra pueda prosperar, y eso es lo que se está denunciando. El 1 de junio, creo que es un jueves, hay una marcha convocada por la Federación a la cual nosotros, el Movimiento de Victoria Ciudadana, nos vamos a unir. El PIB también estuvo en la conferencia de prensa, precisamente pidiendo una moratoria, en este momento simplemente una moratoria de la otorgación de estos contratos para las escuelas charter, para ver exactamente cuántas hay, cuáles son necesarias y todo lo demás. Es una exigencia del gobernador de que paralice ese proceso para poder examinarlo con el debido cuidado. Nos vamos a unir a esa protesta. El último detalle que te señalo, invito a la gente que pueda ver esto en YouTube y en Twitter y en Facebook y demás, porque ha salido el video. Hubo una situación insólita, porque ayer hicimos una conferencia de prensa, que en Puerto Rico tú sabes que constantemente se hacen conferencias de prensa de todo tipo y se desarrollan con total normalidad, y los grupos que las realizan expresan sus puntos de vista, que sabemos que muchas veces son puntos de vista divergentes. Bueno, pues ayer estábamos haciendo una conferencia de prensa allí cerca, en la esquina de Gándara y Avenida Ponce de León, la Federación de Maestros, como dije, estaba el PIB, estaba Victoria Ciudadana, y se presentó uno de los promotores, o el promotor de esta escuela charter, un señor de apellido Acosta, se presentó a grabar lo que estábamos haciendo la actividad, se presentó a interrumpir la actividad, ustedes lo pueden ver en el video, con una actitud prepotente y una actitud provocadora, ¿verdad? Todo lo opuesto de lo que usted pensaría, ¿verdad? El temple y la actitud y el approach de un educador o de una persona realmente interesada en la educación. Y entró allí y hizo comentarios terribles, que si los maestros atacando a las maestras y atacando a los maestros, etcétera, y fue necesario decirle: mire, señor, si usted quiere expresar su punto de vista, vaya a otro sitio, pero aquí estamos haciendo una conferencia de prensa sobre este tema. Así que yo creo que quedó retratado bastante mal, pero bastante correctamente, ¿verdad? Bastante exactamente la naturaleza de las personas que están promoviendo esta escuela charter en particular, que poco o nada tienen de educadores y mucho tienen de especuladores y de gente que lo que quiere es aprovecharse del desvío de fondos públicos a estas empresas. Así que continuaremos dando esa lucha. Se va a presentar en la legislatura una medida para impulsar esa moratoria de las escuelas charter. Se hará la marcha. Sabemos que los maestros vienen de unas luchas muy exitosas hace 2 años, cuando se logró unos aumentos sustanciales en los salarios de los maestros gracias a la movilización. Y sabemos que tienen esa capacidad de movilización que siempre la han tenido, y
sabemos que van a salir airosos en la defensa de este sistema, nuestro sistema de educación pública y en la lucha por mejorar el sistema, ¿verdad? Porque los maestros y maestras siempre han denunciado el mal estado de las escuelas públicas. No es que ellos estén defendiendo lo que existe, quieren mejorar lo que existe, pero la mejoría viene no privatizando con las escuelas charter, sino mejorando el sistema existente con la participación de los maestros, de los estudiantes, de los padres, así que de las madres. Así que eso fue básicamente lo que está ocurriendo y lo que ocurrió ayer específicamente en esta conferencia de prensa. ¿Y esa manifestación es el 1 de junio? ¿A qué hora y dónde? Sí, ese es el 1 de junio, es en la tarde, eso es un jueves, no estoy seguro la hora, no te puedo asegurar la hora, pero es el jueves 1 de junio, es una marcha de la Plaza Colón a Fortaleza. Okay. Así que estén atentos a la hora, pero repito, es 1 de junio, marcha de Plaza Colón a Fortaleza, el Viejo San Juan. Aquí se dan, antes de pasarle el micrófono a Rafi, se dan unas circunstancias con mucha frecuencia y son estas personas, ¿verdad?, que conocen los vericuetos del Departamento de Educación por donde yo puedo entrar para hacer una propuesta para lograr un grant o lograr fondos para esto, aquello y lo otro. Y entonces ahí tenemos esta gente que aprovecha esos espacios y coloca sus negocios, ¿no? Los opera como negocio. Y tenemos por otro lado, ¿verdad?, esta costumbre del Estado de desmerecer lo que son las instituciones públicas para entonces después decir, es que están en tan mal estado, es que el sistema público no sirve, tenemos que rescatarlo con la privatización. Y entonces hemos visto, ¿verdad?, cómo nos está arropando la privatización, que lo único que ha hecho es agravar la condición económica de la gente y que es un mecanismo que se utiliza para enriquecer a los privatizadores. Ya eso, yo creo que las experiencias están ahí y lo hemos vivido con la luz, con el aeropuerto, con la transportación pública de Vieques y Culebra, con el sistema de salud y así por el estilo, ¿no? Y esto que tú estás planteando, Rafi, de cómo se utiliza dinero público para el fin de lucro de unas instituciones que se llaman sin fines de lucro, pero realmente hay un lucro ahí, ¿verdad? Yo no creo que haya tanta filantropía y creo que es correcta la voz de alerta que da la Federación de Maestros. Rafi, Anglada. Ajá. Sí, buenos días. Yo creo que ambos han planteado varios extremos de cuál es la controversia. Por un lado, para añadir a lo que ya se ha dicho, por un lado sabemos que el sistema, que la Secretaría de Educación, lo que antes era Instrucción Pública, es un absoluto desastre. Es una agencia que tiene un presupuesto superior al de muchos gobiernos en el mundo y sin embargo cada día tenemos menos estudiantes, tenemos menos rendimiento académico y básicamente es un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ánimo privatizador se acerca a ese monstruo, el monstruo que es el Departamento de Educación, para tratar de arrancarle cualquier gajo que le pueda arrancar. Sabemos que en Puerto Rico se han cerrado, tengo entendido, 640 escuelas públicas en los últimos 10 años. También sabemos que la población estudiantil se ha disminuido dramáticamente. Yo creo que parte del problema no lo estamos discutiendo. Parte del problema es la desintegración de nuestra sociedad. ¿Por qué hay escuelas públicas buenas y por qué hay escuelas públicas, entre comillas, malas? Bueno, hay que ver la población de padres y madres que sirven esas escuelas
lo lanzo a manera de hipótesis. O sea, nadie va a plantear que la escuela de Mayagüez, de Crome, como se llame, es mala. Nadie va a plantear que la Sotero Figueroa de University Garden sea mala. Y por supuesto, no hablemos de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, que entre comillas es pública, pero que es un proyecto apoyado por la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está pasando es que no estamos hablando de muchos problemas sustantivos. La escuela pública para un hogar donde, ejemplo, no hay un padre, donde muchas veces no hay una madre, lo que hay es una abuela tratando de hacer lo poquito que pueda a su edad y con sus limitaciones, donde hay un punto de drogas en la puerta de la casa, en la entrada de la escalera del edificio. Un ejemplo puede ser un residencial público, puede ser una comunidad comunitaria, digamos, de pocos recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resultado es un sistema escolar que no funciona. Y entonces nadie ha hecho una lista de a quién se le han regalado esas 640 escuelas en los últimos 10 años. Por ejemplo, en Río Piedra le regalaron una escuela por $1 al muchacho aquel bajito que se montaba en los postes Plaud. con doña Miriam, Félix Plaud, que ahora es una gran figura de la sociedad puertorriqueña. Se me quiere escapar el nombre. Félix Plaud. Ese mismo, se la vendieron por $1, nada menos que la Celso Barbosa, que colinda con la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, en el casco de Río Piedra. Ahora, multiplique eso 600 veces. Multiplique eso 600 escuelas cerradas, con llave, con candado, con cadena, algunas veces con el grifo de la luz y del agua prendido. Y entonces el problema es que el sistema no funciona. Yo quiero acotar de que no estoy seguro si bajo la palabra charter están incluidos los proyectos modernos, progresistas, el de Justito Méndez, el de la profesora García, todo el esfuerzo ese Montessori. No tengo claro si el esfuerzo Montessori está dentro del Departamento de Educación o está fuera del Departamento de Educación. Bueno, hay una, no sé cómo es que le llaman, pero hay una división que maneja las escuelas Montessori y hasta tienen un reglamento, y yo recuerdo que se designó una secretaria que estaba manejando las escuelas Montessori que están bajo el sistema público de enseñanza, y estaba recibiendo incluso muchísimos ataques, y había hasta unos planes para desmantelar el sistema, y eso se logró salvar. Bueno, en el Departamento de Educación existe una división o subsecretaría que atiende las escuelas Montessori, la que menciona el compañero Rafi Anglada en el barrio Juan Domingo, si no me equivoco, allí en Guaynabo. Es una escuela del sistema de educación pública como cualquier otra. Lo único que utiliza la metodología Montessori, y entiendo que así hay otras también, creo que en Cupé hay otras, hay varias. Hay una cantidad no grande, pero tampoco insignificante, de escuelas Montessori dentro del sistema de educación pública como tal. Lo que plantea Rafi, me parece que es importante subrayarlo, porque muchas veces se aísla la educación de otros fenómenos. Hay un libro muy bueno cuya autora no se me escapa ahora, está citado en el artículo que yo publiqué en la revista 80 Grados sobre este tema de las escuelas charter, que es una profesora que realizó un estudio de las escuelas charter en los Estados Unidos, en diferentes estados que se ha implementado esto, y como dije, el resultado de su estudio es una evaluación muy negativa de este invento de las escuelas charter. Pero ella estudia
¿cuáles son las variables que más afectan el aprovechamiento de los estudiantes? Ella dice, vamos a ver si comparamos las escuelas públicas normales con las escuelas públicas charter, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál ofrece mejor aprovechamiento? Vamos a ver si las escuelas religiosas funcionan mejor que las escuelas laicas, ¿verdad? Ella hace todo tipo de comparaciones. El resultado más importante de todo su estudio es que la variable más importante que afecta el rendimiento de los estudiantes es la pobreza, es el nivel de pobreza. Mientras más pobres los estudiantes, básicamente, en términos generales, siempre hay excepciones, peor va a ser el rendimiento. Claro. Mientras mejores condiciones materiales tengan los estudiantes, mejor va a ser su rendimiento. Ella lo que dice, usted quiere mejor educación, usted quiere que los estudiantes tengan mejor aprovechamiento, combata la pobreza, Así es. combata la pobreza y las escuelas mejorarán y mejorarán los estudiantes también. Entonces, en Puerto Rico, como tú sabes, tenemos, según las estadísticas, alrededor del 55% de los estudiantes y de las estudiantes viven bajo el nivel de pobreza oficial. Así que muchas veces cuando se dice, ay, qué mal rendimiento educativo tienen nuestros estudiantes, el problema son los maestros, el problema son las escuelas. No hay duda de que las escuelas hay que mejorar muchísimas cosas, pero mientras tengamos 55% de los estudiantes en condiciones de pobreza, que como dice Rafi, no tienen en su casa escritorio, no tienen en su casa un ambiente que les permita estudiar, no tienen en su casa libros, no tienen en su casa toda una serie de cosas que son necesarias para el estudio, pues el rendimiento va a seguir siendo terrible. Así que, como él plantea, todas las cosas están interconectadas. Tenemos que asegurarnos que los maestros tienen un sueldo adecuado, que los maestros tienen seguridad de empleo. Tenemos que asegurarnos que el dinero, el presupuesto gigantesco que tiene educación llega al salón de clase, y que el salón de clase tiene, estos días, por ejemplo, los estudiantes tienen que tener esos salones que tengan, si no tienen aire acondicionado, que tengan una ventilación adecuada. Con estos calores que están haciendo, ¿quién puede concentrarse en un salón de clase que no tenga un abanico que funcione bien? Y hay muchas escuelas que tienen abanicos que no funcionan bien o que no tienen abanico. Así es. ¿Quién va a poder, verdad, trabajar con estos calores que están haciendo? Y tenemos que asegurarnos también de que esos niños, cuando salen de la escuela, tengan unas condiciones adecuadas, porque si salen de esa escuela para ir a unas condiciones miserables, pues su aprovechamiento también va a ser esa debe ser la prioridad. Tengo que cortar porque ya me están haciendo señas. Me escriben también que la marcha es a las 3:30 de la tarde, el 1 de junio, desde la Plaza Colón. Y esas son las prioridades, estas que señala Rafi Bernabe, esas son las prioridades que debe tener el Departamento de Educación. Gracias a ambos por haberme acompañado y seguimos conversando el próximo miércoles. Que tengan buen día. Bueno, amigos, en este segmento que todos los miércoles dedicamos a nuestros niños y particularmente a los colaboradores de la Coalición Paz para la Niñez, conversamos con la doctora Elsa Cardalda, a quien les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenemos como tema informando y reconociendo el trauma infantil. Empecemos por explicar, doctora, qué es eso del trauma. En psicología se reconoce como trauma una herida psíquica, un evento de magnitud suficientemente profunda, arrollador, un evento histórico que ocurre en la vida de una persona que lo lleva a una lesión psíquica. ¿Y cómo entonces esas heridas, verdad, cómo se manifiestan, ya que son psíquicas, verdad? ¿Cómo se manifiestan y qué podemos hacer frente a esas situaciones? Se manifiestan de muchas maneras. No podemos decir que hay una forma de manifestación universal. Típicamente en los niños se manifiestan de alguna manera, en los adultos en otra. Hay diferencias individuales, ¿verdad?, que atraviesan ese concepto, y no todo el mundo va a tener una manifestación, porque hay personas que tienen un nivel de resiliencia bien alto y después de un evento potencialmente traumático no necesariamente tienen una secuela. Ahora bien, aquellos que sí tienen una secuela,
pues vemos eventos de activación continua del evento traumático, como si no pudieran superarlo. Es la historia que se repite y se repite en el cerebro. Hipervigilancia, tenemos continuamente hipervigilancia, o sea, nos sentimos extremadamente activados sensorialmente, perceptualmente, pueden darse percepciones falsas, distorsiones y un adormecimiento también. Se puede dar un adormecimiento donde nosotros no podemos acercarnos a ciertos materiales y hay pues naturalmente una respuesta típica de evitación. Evitamos aquello que nos conecte con ciertos temas. Así que nosotros en las escuelas ahora mismo estamos viendo unos cuadros de trauma bien complejos porque nosotros históricamente pues hemos vivido trauma colectivo desde María para acá. Así que estamos observando en nuestras escuelas del país pues cuadros traumáticos muy complejos donde los niños ya venían caminando con ciertas condiciones y se van activando más y más y más problemas. Por eso que estamos teniendo en este momento, yo me atrevería a decir, pues una crisis de salud mental bastante grande. Eso quería preguntarle, doctora. ¿Podemos tener nosotros en Puerto Rico una idea de hasta qué punto padecemos de un problema de salud mental en nuestros niños? O sea, hay una idea, porque tenemos una idea, por ejemplo, de que, lo comentaba ahorita el profesor Rafael Bernabe, de que nosotros tenemos más de 50% de nuestros niños viviendo en niveles de pobreza, ¿verdad? Y eso pues se puede paliar con algunas ayudas que llegan que no son recurrentes, pero lo que es recurrente es que más del 50% de nuestros niños viven en niveles de pobreza, y eso, como usted dice, pudiera ser un factor que exacerbe los traumas que vienen arrastrando ciertos niños. Pero tenemos una idea de hasta qué punto nosotros tenemos, hasta cuál es el nivel de crisis de salud mental en nuestros niños. Científicamente hablando, pues tenemos estudios epidemiológicos que se han realizado por Ciencias Médicas, la Escuela de Salud Pública y el Instituto de Ciencia de la Conducta, que nos dan pues un sentido, pero algunos de esos estudios pues son un poquito, ¿verdad? Han pasado muchos años. Ya hay que actualizarlo. Exactamente, tenemos que tener unas medidas nuevas. Nosotros estamos recibiendo datos, por ejemplo, de consulta juvenil, de investigaciones que están saliendo, la investigación que se hizo después de María por la Universidad Carlos Albizu, ¿verdad? Para saber cuán afectada, y otros colaboradores como la doctora Rosaura Orengo, donde nos han dicho pues que el nivel de personas afectadas es muy superior al que nos sospechábamos o al que podemos ver, observar cotidianamente. Así que todos los estimados, los pequeños estimados que estamos viendo y nuestra realidad de convivencia escolar y todas las coaliciones de psicólogos en este momento, más las discusiones que se están dando en los paneles profesionales, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Comité Integral de la Niñez, en otros paneles bien importantes, sabemos que tenemos una crisis bien seria en las manos y no estamos preparados para manejar esto. Hay muchas variables de por qué no estamos preparados, ¿verdad? Y es que, claro, los profesionales a su vez son personas que también han sido impactadas por eventos, ¿no? Así que, pues, se van del país, no están disponibles, algunos, pues, han fallecido, se retiran, no tienen prácticas, ¿verdad?, tan grandes. Para la necesidad que tenemos en este momento, nosotros no tenemos suficientes psiquiatras, consejeros, psicólogos, nosotros no tenemos suficientes proveedores. Y nosotros estamos paliando con lo que tenemos. Ahora bien, y hemos hecho un llamado a las universidades para seguir entrenando activamente practicantes, por ejemplo, en las escuelas recibimos practicantes, mantener viva la profesión y mantenerla bien vigente.
Esa es esa dimensión, ¿no? La otra dimensión importante es que nosotros no nos preparamos suficiente. Hay que estar estudiando todo el tiempo los métodos, las técnicas, las formas de evaluar, saber observar, todo el tiempo estar cogiendo educación continua, adiestrarnos como especialistas en trauma. Esto no lo puedo enfatizar suficiente. Yo personalmente lo he hecho, he brindado todos mis conocimientos ampliamente en la Asociación de Psicología de Puerto Rico y en otros foros, pero es como el que no conoce algo bien, ¿verdad? Pues no lo puede identificar y menos trabajar con eso, porque tenemos un cuadro traumático. Ese niño que no quiere ir a clase, que se porta mal, que tiene ataques de pánico, pues a lo mejor lo que tiene es trauma. Tienes que trabajarlo de esa manera porque eso no se va a ir. Eso no se va a ir. Y eso que usted menciona de la falta de recursos es terrible, porque yo estaba ahorita mismo hablando con Armando y luego con el profesor Bernabe, licenciado Anglada, de este asunto de cuáles son las prioridades del sistema de educación pública en Puerto Rico. Y una de las cosas que parece que no se le da suficiente prioridad y que yo creo que tiene que examinarse profundamente es la necesidad de estos recursos psicológicos en las escuelas o de trabajadores sociales, terapeutas psicológicos, porque me parece que muchos niños que sufren trauma y que a lo mejor esos traumas los reciben en el hogar, ¿verdad? O no los pueden ventilar en el hogar por las razones que sea. Necesitan de recursos en la escuela porque es posible que dentro del ambiente escolar se sientan confiados, ¿verdad? De expresar lo que está ocurriendo y recibir la ayuda que necesitan. Y yo creo que en la medida en que usted expresa que es un problema que raya en la crisis, es un problema que hay que atender y que hay que abordar, porque de lo contrario eso va a generar en otra serie de problemas sociales que posiblemente es muy tarde después tratarlos de reparar. Ciertamente, licenciada, ciertamente. Tenemos, como usted bien mencionaba anteriormente, determinantes de la salud mental, como son factores, ¿verdad? Como la pobreza, que es, ¿verdad? Pues es un eje importante. Si tú tienes pocos recursos, pues tienes problemáticas para resolver las cosas que se presentan. Y si se presentan un montón de cosas, pues más difícil va a ser para ti, ¿no? Y ciertamente si nosotros no podemos atajar esta crisis en este momento, se va a desencadenar problemas generacionales, problemas futuros que no estamos preparados para enfrentar. Sabemos, por ejemplo, si nuestra tendencia continúa, nosotros pues vamos a seguir envejeciendo como país y naturalmente pues los proveedores van a ser cada vez menos, ¿verdad? Y entonces las necesidades a su vez de esa población adulta mayor, pues según siga aumentando la longevidad, pues va a ser también importante, una demanda importante. Así que tenemos muchos retos de tanto por el lado de nuestro adulto mayor en el país, sus necesidades, estamos o no preparados para asumir los retos de esta etapa de desarrollo y nuestra niñez, que se presenta muy desprotegida en este momento, muy desamparada, con unos años terribles de pandemia, con rezago académico, con muchas dificultades, los papás súper preocupados por su situación económica, tratando de dar frente a las familias fragmentadas, mucha deserción escolar que se ha dado al borde de este precipicio de la pandemia. Muchas veces son muchachos que no aparecen, que nosotros estamos volviéndonos locos buscándolos, que no vienen a la escuela, que la asistencia ha empeorado. Todos los controles sociales que teníamos pues han cedido. Al ceder esos controles sociales tenemos pues focos de violencia, como vemos en los periódicos todos los días, los episodios que se están dando en la escuela que no se daban antes, en nuestras escuelas comunitarias, por ejemplo, escenas de revólveres y cosas así. Por el otro lado, tengo que decir positivamente, ¿verdad?, que hay que reconocer pues la gravedad de nuestra situación, pero por otro lado, debo reconocer que el Departamento de Educación ha tomado una decisión muy sabia, a nuestro entender profesional, al reclutar casi 800 psicólogos. ¡Qué bueno!
en todas sus escuelas. En Puerto Rico todas las escuelas tienen psicólogo en este momento. Muy bien. Y nosotros estamos todo el día en la escuela. Qué bueno. Y la escuela no cierra. O sea, nosotros seguimos con todos nuestros casos en tiempo de verano, ahora en labor extendida, si tenemos que esperar el departamento de la familia, si tenemos que ir al tribunal, y se han formado equipos interdisciplinarios. Y estamos tratando, ¿verdad? Con esas herramientas, pues me parece muy bien, doctora. Tengo que terminar la entrevista porque ya me están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo, pero me alegro mucho que usted me haya expresado eso porque era una preocupación personal que yo tenía en términos de los recursos de ayuda que deben existir en las escuelas, sobre todo ante lo que usted muy bien señala, que es una crisis de salud mental en el país con nuestros niños, que es uno de los sectores más vulnerables, uno de los sectores que estamos llamados a proteger. Doctora, muchísimas gracias por haber comparecido a este segmento y habernos dado información tan valiosa. Espero que podamos seguir conversando sobre este y otros asuntos. Que tenga usted buen día. Bueno, amigos, en este último segmento tenemos el placer de conversar con el senador Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático, a quien le damos los buenos días y las gracias por haber separado de su tiempo para conversar con nosotros en este programa. Buenos días, senador, ¿cómo está? Buenos días, Marilu. Gracias a ti por la oportunidad de conversar contigo y con todos los que te escuchan. Pues usted sabe que yo he seguido, ¿verdad?, de cerca muchas de las cosas que usted propone y sé que usted ha hecho muchas gestiones para tratar de manejar los efectos negativos que ha tenido la puesta en vigor de la Ley 22/60 con relación a esta situación de los inversionistas residentes, ¿verdad? Que pues ha generado una serie de problemas en el país porque han convertido prácticamente a Puerto Rico en un paraíso fiscal y no solamente evaden contribuciones allá, evaden contribuciones acá. E inicialmente usted había conversado con la senadora María de Lourdes Santiago, que tenía una propuesta para derogar esta ley, pero comprendiendo la dificultad que eso entrañaba, pues usted decidió impulsar unas enmiendas y escuché de una entrevista que tuvo con la amiga Mili Méndez que usted se cansó, así mismo dijo, me cansé de estar nadando en las corrientes subterráneas, bregar con la burocracia que enfrentó en aquel momento, con la indiferencia de sus propios compañeros de partido, atender un asunto que es prioritario en el país porque está, como dije ahorita, teniendo unas consecuencias muy negativas para comunidades en este país, no solamente porque no hay tal inversión, ¿verdad?, sino porque vienen a desplazar comunidades, a encarecer el costo de las propiedades, y usted le ha buscado como que la vuelta para entonces promover unas enmiendas mediante las cuales estas personas no tengan que comprar propiedades, pero sí tengan que aportar a la economía de Puerto Rico. Y me gustaría saber, ayer se iba a discutir ese proyecto, francamente no sé qué pasó, busqué en los medios pero no vi que se discutiera el asunto, y quisiera que usted nos pusiera al día sobre esta situación. Pues sí, Marilu, lo has resumido bastante bien. Originalmente aquí se radican 3 proyectos relacionados con la ley 22/60, ¿verdad? Uno de Rivera Chat, haciendo unas enmiendas, poniéndolos a tributar prospectivamente, uno de María de Lourdes, derogándolo, y uno mío. Los de María de Lourdes y el de Tommy se refieren a la comisión mía, a la comisión de Hacienda, y para que los que nos escuchan entiendan, antes de ir algo al floor, cuando se radica una medida, las medidas se canalizan para estudio y vistas públicas a través de una comisión, ¿verdad? Y usualmente, pues, si es un tema de salud, pues se refiere a la de salud. En este caso, son temas contributivos, y esos 2 proyectos se refirieron a la comisión mía, la de Hacienda. Pero el proyecto que yo radico del mismo tema no se refiere a la mía, se refieren a la Comisión de Desarrollo Económico. Eso hace casi 2 años de eso. Y allí se murió. La comisión de Gretchen Howe, Gretchen se va para la Cámara, el proyecto se queda allí,
Y entonces, pues nosotros lo que decidimos, como a mí realmente lo que me interesa es buscar soluciones, no quién se lleva los méritos, ¿verdad? Cogimos el proyecto de Tommy, hablamos con él, le hicimos las enmiendas para acercarlo a lo mío, y entonces ese de Tommy sí estaba en mi comisión, y sí estaba a mi alcance, y yo sí podía bajarlo a votación en la comisión. Y eso hicimos, lo cuadramos con Tommy, pues hicimos las enmiendas, lo bajamos a votación ayer en la comisión y se aprobó en la comisión. Ese es el primer paso. ¿Eso fue lo que ocurrió ayer? Eso fue lo que sucedió ayer. Entonces, ahora el próximo paso, una vez pasa ese primer portón, que es el de la comisión, y la emisión de un informe positivo, el próximo paso es que vaya al floor, ¿verdad? Okay. Que el portavoz lo ponga en calendario. Ok. Que eso ya no depende de usted. Eso ya no depende de mí, ya para la consideración del Pleno. Okay. Eso vamos a estar poniendo presión, y parte de mi campaña en los medios entre ayer y hoy es para eso, ¿verdad? Para percibir al país de que ese proyecto está ahí, y de que la prensa le dé seguimiento. Sí. Para asegurarnos que baja el pleno del Senado y después cruzar para la Cámara. Y de hecho ayer vi también unas expresiones del gobernador donde algunas de las enmiendas dice que las ve con buenos ojos, ¿verdad? Que va a evaluar lo de la tasa contributiva con su equipo de trabajo, pero algunos otros asuntos los ve con buenos ojos y presumo que es que el gobernador ya está un poco sintiendo la presión de lo que representa que esta gente venga aquí a evadir contribuciones, ¿no? Y que incluso puedan estar bajo la mirilla del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Exactamente. Marilu, mi planteamiento, antes de entrar, ¿verdad? Discutimos lo procesal, antes de entrar en lo sustantivo. Mi planteamiento aquí es que este tipo de herramientas, para que sean sostenibles, tiene que ser, como decía el viejo mío, tiene que ser presentable en sociedad. Y esto, como funciona hoy, no es presentable en sociedad. Sí. Está continuamente en cuestionamiento por el Congreso, por el IRS, ¿verdad? Por el Tesoro. O sea que esto si sigue así, lo dejamos inalterado, tiene fecha de función, entonces pues por afrentamiento, por seguir con esto, pues va a morir. Y entonces mi planteamiento es de que, mira, hay un interés. Yo no tengo nada en contra de la inversión extranjera, sujeto a que se haga de forma estratégica, condicionada, ¿verdad? Ahora mismo, para que tenga una idea, Marilu, se están aprobando 60 de estos decretos mensuales. Eso 60. era lo que yo le iba a comentar, que lo escuché en la entrevista con Mili Méndez y yo quedé anonadada, francamente. Sí. Yo no pensé que eso fuera a este nivel de 60 al mes. Yo tampoco. Yo creo que ya eso había caído, ¿verdad? Había aterrizado en un nivel mucho más bajo. Pero 60 son 700 y pico al año. Imagínate tú. No, es realmente espantoso, sobre todo cuando incluso el mismo Centro de Periodismo Investigativo realizó un par de reportajes sobre el efecto que ha tenido para Puerto Rico en la puesta en vigor de esa ley 22, como se conocía y se conoce, y que muchas de estas personas están por la libre realmente, ¿no? Encima de que... Oye, pasando ahora a lo sustantivo, ¿verdad? Lo que intenta el proyecto hacer es atender dos defectos de nacimiento que tiene la ley. Uno, que la ley nunca requirió un nivel de inversión X y la creación de empleo. Eso no es sinónimo de decir que algunas de estas personas no hicieron alguna inversión en algún momento, porque algunas lo han hecho, es cierto, pero no podemos confundir un acto voluntario de unas personas con un requisito de ley, porque tú sabes, a veces la gente, para desviar el tema, dicen, por aquí lo que hace falta no es fiscalización. Pero Marilu, tú que eres abogada, tú no puedes fiscalizar lo que no es requisito de ley. Claro. Pero si la ley no requiere que haya empleo, ¿qué tú vas a fiscalizar? Claro. Si la ley no requiere que haya inversión, ¿qué tú vas a fiscalizar? Pues fiscalización no es. Establece requisitos y entonces después fiscaliza. Y entonces, pues, de nuevo, estamos atendiendo dos defectos de nacimiento. Uno, requiriéndole por lo menos $1 millón de pesos de inversión en Puerto Rico para bajarle la tasa a 10%. Hoy en día es 0. Para bajársela a 10. Claro. Y entonces, pues, ¿qué significa? ¿Qué constituye negocio? Pues
negocio no constituye, te voy a decir lo que no se incluye propiedades para la renta, no se incluye la compraventa de propiedades, o sea, tiene que ser un negocio activo, algo que mueva la aguja. Y entonces tiene que crear 5 empleos, y esos 5 que empleos... no sean familiares, lo vi. Que no sean familiares, que no sean empleados domésticos, tampoco, porque ya ese perro no mordió. Claro. ¿No? Que no vengan con ese cuento, tienen que ser cosas que realmente aporten. Senador, entonces, pues ya me están haciendo señas de que se me acabó el tiempo. Yo quisiera hablar muchas más cosas con usted sobre este tema, pero le vamos a seguir le vamos a dar seguimiento y espero, ¿verdad?, que me parece que es el senador Aponte Dalmau quien tiene que ahora la bola en la cancha, ¿no? Para poner esto en movimiento y que pueda pasar al Pleno. Así que le vamos a dar seguimiento y esperamos poder conversar próximamente con usted sobre este asunto. Y francamente hay que reconocer que está poniendo en marcha, buscándole solución a un asunto que lamentablemente ha creado unos problemas sociales muy grandes en el país. Gracias, senador, por su tiempo. Amigos y amigas, hemos terminado el programa por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.